Aquí está la traducción del documento al español. En el corazón palpitante de Madrid, donde el cielo se encuentra con el cristal y el acero, se erigía un rascacielos que era más que un edificio. Era un monumento al poder. En el último piso, en una sala de reuniones donde el silencio era más pesado que el mármol, Ricardo Vargas reinaba. La ciudad se extendía a sus pies, una alfombra de luces y sueños, pero él no la veía. Sus ojos, de un gris tempestuoso, reflejaban solo el brillo frío de la mesa de caoba. A los 50 años era un rey en un castillo de cristal, un arquitecto de un imperio financiero construido sobre la desconfianza. Cada victoria le había costado un pedazo del alma, cada millón, una conexión humana. El aire en la sala era gélido, cargado con la tensión de una fusión multimillonaria. Pero el verdadero invierno estaba dentro de él, un lugar donde la confianza se había congelado hacía mucho tiempo. Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño: llegar a los 500 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse, nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer. Si estás sintiendo la tensión de esta historia, imagina lo que viene. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Detrás de la máscara de severidad, del traje impecable y del reloj que valía más que una casa, vivía un hombre exhausto. Ricardo era una fortaleza, pero toda fortaleza es también una prisión. Había aprendido de la manera más dura que en el mundo de los negocios. La confianza era una moneda para los tontos, y él había pagado caro por su ingenuidad en el pasado. Ahora, la desconfianza era su armadura, su escudo, su única compañera. Vivía aislado en una mansión que resonaba con el sonido de sus propios pasos, rodeado de lujos que no podían llenar el vacío abrumador en su pecho. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba emocionalmente en bancarrota, un fantasma vagando por los pasillos de su propia creación. Mientras el destino de Fortuna se decidía en susurros hostiles, una sombra silenciosa se movía a lo largo de las paredes de cristal. Su nombre era Elena, una joven de 23 años cuyo uniforme de limpieza la hacía invisible para los titanes de la industria. Ella no pertenecía a ese mundo de poder, pero lo observaba con una claridad que ninguno de ellos poseía. Inmigrante de un país lejano, había venido a España con el corazón lleno de esperanza, buscando una vida mejor para la familia que había dejado atrás. Su rostro, a menudo marcado por el cansancio, guardaba un secreto. Sus ojos no solo eran expresivos, eran ventanas a una inteligencia notable, una mente que absorbía el mundo en silencio, un alma que se negaba a ser borrada por la indiferencia. La mayor fuerza de Elena era lo que nadie veía. Mientras limpiaba las huellas de los dedos de los cristales que separaban a Ricardo del resto del mundo, ella coleccionaba palabras: el español, el inglés y sí, el alemán, aprendido en noches solitarias con libros prestados y videos en internet. Para los ejecutivos que pasaban a su lado, ella era solo parte del mobiliario, una figura fugaz que garantizaba la pureza del ambiente. Pero Elena veía más allá de las apariencias. Veía el lenguaje corporal, las microexpresiones, las mentiras no dichas. No solo limpiaba la sala, la leía. Donde ellos veían solo a una limpiadora, ella veía un tablero de ajedrez y entendía el peligroso juego que se estaba jugando pieza por pieza, movimiento por movimiento. Así, en el mismo espacio, dos universos colisionaban sin tocarse. Por un lado, Ricardo, el hombre que tenía el mundo, pero se había perdido a sí mismo, protegido por muros de riqueza y soledad. Por el otro, Elena, la joven que no tenía nada más que su dignidad y una mente brillante, armada con una fregona y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Él era el poder visible, ella era la fuerza invisible. El escenario estaba preparado para un giro que ninguno de ellos podría prever. Una confrontación donde la mayor arma no sería un contrato o una fortuna, sino un simple acto de valentía nacido en el corazón de la humildad. La reunión era una danza de tiburones en un acuario de lujo. Se intercambiaban sonrisas falsas como tarjetas de visita, cada palabra cargada de intenciones ocultas. En medio de esta guerra fría, el traductor oficial de Ricardo, un hombre con una mirada que nunca encontraba la suya, se levantó con una excusa poco convincente, una supuesta emergencia que nadie cuestionó en voz alta. La puerta se cerró. Tras él y el clic de la cerradura sonó como el armado de una trampa.
Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ausencia de aquel hombre era como la eliminación de un pilar en una estructura ya inestable. El aire, que ya era denso, se volvió casi irrespirable y sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies sin entender por qué. En el instante en que la puerta se cerró, las máscaras de los ejecutivos alemanes cayeron. La formalidad forzada se evaporó, dando paso a sonrisas maliciosas y miradas de complicidad. Se recostaron en sus sillas de cuero, el poder ahora relajado depredador. Creyendo estar en un santuario de su propio idioma, protegidos por la ignorancia de Ricardo, comenzaron a hablar abiertamente. La melodía del idioma alemán, generalmente asociada con la precisión y la ingeniería, sonó en los oídos de Ricardo como el siseo de serpientes. Él no entendía las palabras, pero comprendía perfectamente el lenguaje universal de la arrogancia. El tono de quien celebra una victoria incluso antes de que la batalla haya terminado. Era una burla silenciosa, y él era el objetivo. El veneno estaba en una frase específica, una clave que abría las puertas del infierno financiero de Ricardo. Cláusula 8.1b. La mencionaron con un deleite cruel, riendo por lo bajo mientras discutían los detalles. Hablaban de cómo esa pequeña línea, enterrada en cientos de páginas de jerga legal, transferiría silenciosamente las patentes más valiosas de Ricardo, el trabajo de su vida, a una empresa fantasma controlada por ellos. Sería un robo perfecto, ejecutado con la punta de un bolígrafo, dejándolo en ruinas, un rey destronado en su propio castillo. La traición estaba servida, y ellos se deleitaban con el sabor. Al otro lado de la sala, cerca de las ventanas, el corazón de Elena comenzó a latir descontroladamente. Cada palabra en alemán era como un choque eléctrico, claro y aterrador. Ella, la mujer invisible, era la única allí que entendía la profundidad de la conspiración. La sangre se le heló en las venas. Vio el plan desplegarse en su mente. El robo, la ruina, la humillación de un hombre que, aunque distante, era el pilar de ese lugar. El peso de ese conocimiento era abrumador, una responsabilidad que nunca pidió, pero que ahora reposaba enteramente sobre sus hombros. La fregona en sus manos pareció pesar 1 tonelada, un símbolo de su impotencia. ¿Qué hacer? La pregunta explotó en su mente, un trueno silencioso. Un torbellino de miedo y duda la asaltó. Ella era solo la limpiadora. ¿Quién le creería? Intervenir significaba arriesgarlo todo, su empleo, el sustento de su familia, su frágil estabilidad en ese país extranjero. Podría ser despedida, acusada de espionaje, deportada. El camino más seguro era el silencio. Quedarse callada, terminar su trabajo, fingir que no había oído nada. Era la elección lógica, la elección sensata. Pero entonces algo dentro de ella, una llama de integridad que la pobreza no había logrado apagar, se negó a ceder al miedo. Sus ojos se fijaron en Ricardo. Por primera vez, no vio al CEO multimillonario, al hombre de poder inalcanzable. Vio el sudor casi imperceptible en su frente, la palidez en su rostro, la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Vio la vulnerabilidad detrás de la armadura de control. En ese instante él no era su jefe, no era un extraño distante, era un ser humano siendo llevado al matadero, ciego al cuchillo que ya estaba en su cuello. Y en ese momento, de conexión silenciosa y humana, la elección de Elena fue hecha. La lógica se cayó, y la valentía habló más alto. Con las manos temblorosas, pero con una determinación feroz, actuó. Sus ojos encontraron una servilleta de papel sobre un carrito de servicio. Un objeto tan simple, tan desechable, a punto de convertirse en un bote salvavidas. Cogió un bolígrafo del bolsillo de su delantal y con la caligrafía apresurada de quien corre contra el tiempo, escribió el mensaje que lo cambiaría todo. Eran solo 6 palabras en español. Un faro en la oscuridad. Cláusula 8.1b. Le roban todo. No firme. Cada letra era un acto de rebelión, un grito silencioso contra la injusticia. El siguiente paso era el más peligroso. Con el corazón martilleando contra sus costillas, caminó hacia la mesa principal. Cada paso era una eternidad. Se acercó con el pretexto de recoger una taza de café vacía al lado de Ricardo. Sus movimientos eran discretos, casi coreografiados por la adrenalina. Los ejecutivos, alemanes, apenas la notaron, absortos en su conversación depredadora. Por una fracción de segundo, su mano se cernió sobre la mesa. Luego, con la levedad de una pluma, deslizó la servilleta doblada sobre la superficie pulida, justo al lado de la mano de Ricardo. Un gesto minúsculo que llevaba el peso de un imperio. Ricardo sintió el ligero toque del papel en su piel. Bajó los ojos, confundido. Una servilleta.
En medio de la negociación más importante de su vida, una servilleta apareció como un fantasma. Su primera reacción fue de irritación, pero algo lo hizo dudar. La desdobló bajo la mesa, protegiéndola de miradas curiosas. Las palabras escritas a mano saltaron hacia él, crudas, urgentes. El mundo se detuvo. El zumbido en la sala de reuniones desapareció. Aquel aviso anónimo, venido de la nada, resonó perfectamente con la traición que sentía en el aire, dando nombre y forma a su pánico. Su cabeza se alzó bruscamente, sus ojos grises barriendo la sala en busca de una respuesta. Se posaron en Elena, que ya se alejaba, su espalda recta, su rostro una máscara de neutralidad. Pero él lo vio. En la rigidez de sus hombros, en la prisa contenida de sus pasos, vio la fuente. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La ayuda no había venido de sus caros abogados, de sus vicepresidentes bien pagados, sino de la mujer que limpiaba el suelo que él pisaba. Con la voz quebrada por una emoción que no podía nombrar, se levantó de repente, derribando la silla. «Esta reunión está suspendida», declaró, con la mirada fija en la puerta por donde Elena había desaparecido. Ricardo no dudó. Cruzó los lujosos pasillos, ignorando las miradas confusas de sus ejecutivos, y empujó la puerta que llevaba al mundo de servicio. El contraste fue inmediato y brutal. La alfombra suave dio paso al hormigón frío. El aroma a café gourmet fue reemplazado por el fuerte olor a desinfectante. Las luces cálidas e indirectas se convirtieron en tubos fluorescentes que zumbaban y arrojaban una luz pálida e implacable sobre todo. Sus pasos, antes amortiguados por el lujo, ahora resonaban con fuerza, cada uno marcando su descenso del pedestal del poder al suelo de la realidad cruda, un territorio que no había visitado en décadas. La encontró junto a un carro de limpieza, encogida como si quisiera que las paredes se la tragaran. El miedo estaba estampado en sus ojos. Esperaba un despido, una reprimenda, la furia de un dios corporativo. Pero Ricardo no trajo la furia. Se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto de paz, un acto instintivo para calmar a un animal asustado. «No estoy enfadado», dijo, su voz más suave de lo que él mismo recordaba. «Solo necesito entender. Por favor». En ese pasillo estéril, las jerarquías se disolvieron. Él no era el CEO y ella no era la limpiadora. Eran solo dos personas frente a una verdad peligrosa. Y entonces ella habló. De pie, en medio de ese pasillo sin glamour, Elena explicó la trampa. Su voz, aunque baja, era firme, precisa. Detalló la conversación de los alemanes, citando palabras exactas, explicando las implicaciones de la cláusula 8.1b, con una claridad que habría avergonzado al equipo legal de Ricardo. Desmenuzó la conspiración con la precisión de un cirujano, revelando cómo las patentes serían desviadas, cómo el valor de la empresa sería vaciado, dejando solo una cáscara hueca. Ricardo escuchaba, atónito. La inteligencia de ella era una luz deslumbrante, una fuerza de la naturaleza que florecía en el lugar más improbable. La dimensión completa de la traición lo golpeó. No era solo un mal negocio, era una ejecución. Su propio traductor, sus consejeros, todos cómplices en el desmantelamiento de su legado. Una ira fría comenzó a subir por su espalda, pero iba acompañada de un abrumador sentimiento de admiración por aquella joven. Ella, con su uniforme simple y su corazón valiente, se había puesto delante del tren bala que venía hacia él. Era la centinela solitaria que le avisó de la invasión mientras sus generales bien pagados dormían, o peor aún, abrían las puertas al enemigo. La miró a los ojos e hizo la única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste todo por mí? Ni siquiera me conoces. La respuesta de Elena fue encantadoramente simple, desprovista de cualquier deseo de recompensa o reconocimiento. Porque era lo correcto, dijo suavemente. Vi que se iba a cometer una injusticia y no pude quedarme en silencio. Aquellas palabras, tan puras en su intención, fueron como una llave que abrió una puerta cerrada en el corazón de Ricardo. Demolieron un muro de cinismo que le había llevado toda una vida a construir. De vuelta a la soledad de su oficina, el mundo de Ricardo daba vueltas. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la voz de Elena, clara y honesta. Por el otro, el eco de fantasmas del pasado, el doloroso recuerdo de la traición de su primer socio, un hombre al que consideraba un hermano. Esa antigua herida, nunca del todo curada, les gritaba que no confiara, que viera una trampa dentro de la trampa. La confianza había sido su talón de Aquiles una vez. Juró nunca más ser tan vulnerable. La desconfianza era su religión, y Elena era una herejía. Se forzó a revivir la escena en el pasillo. Analizó cada microexpresión en el rostro de ella, cada inflexión en su voz, buscando un desliz, una señal de duplicidad. Pero no había ninguna. Solo había sinceridad, miedo, sí,
pero una honestidad inquebrantable. Comparó los ojos de ella con las sonrisas falsas de los alemanes, con la mirada huidiza de su traductor. Era como comparar la luz del día con una bombilla defectuosa. La verdad tenía un peso, una textura, y él la sintió en su presencia. Su instinto, afilado por años de negociaciones despiadadas, le decía que ella era genuina. Aún así, la duda persistía, un veneno lento. ¿Y si es un plan más elaborado?, susurraba el cínico en su mente. Tal vez trabaje para un competidor, usando una psicología inversa genial para hacerme romper el acuerdo. Estaba luchando contra el núcleo de su identidad, contra la filosofía que lo había llevado a la cima. Confiar en ella no era solo una decisión de negocios, era un acto de fe. Y Ricardo había perdido la fe en los seres humanos hacía mucho tiempo. Era como pedirle a un hombre que ha pasado toda su vida en el desierto que crea en un océano. Se detuvo frente a la ventana panorámica, mirando el imperio que había construido ladrillo a ladrillo, desconfianza a desconfianza. Había llegado hasta allí creyendo lo peor de las personas, y ahora para salvarlo todo necesitaba creer en lo mejor de una sola persona, la persona más improbable de todas. La paradoja era cruel. La misma armadura que lo protegió durante tanto tiempo ahora lo estaba asfixiando, impidiéndole aceptar la única ayuda que podría salvarlo. Sintió el peso de su soledad como nunca antes. Finalmente la decisión se formó, no como una epifanía, sino como el lento viraje de un transatlántico. El riesgo de confiar en ella era inmenso, pero la ruina de ignorarla era segura. Recordó la expresión en los rostros de los alemanes y supo, sin sombra de duda, que ellos eran los depredadores. Elena era la alarma. En un mundo de mentiras calculadas, la verdad de ella era la única arma que tenía. Eligió el camino desconocido. Eligió creer en la limpiadora. Un hilo de esperanza, fino pero fuerte, comenzó a formarse en su pecho. Mientras tanto, la ausencia prolongada de Ricardo y su abrupta suspensión de la reunión causaron pánico entre los conspiradores. Los ejecutivos alemanes, sintiendo que el plan estaba en peligro, presionaron al traductor traidor, quien admitió que Ricardo parecía desconfiado. Se dio la orden: desacrediten la fuente de cualquier información que pueda tener. La caza de brujas comenzó, y el objetivo era la mujer invisible a la que apenas habían notado, pero que ahora representaba una amenaza existencial para su plan. La ofensiva fue rápida y cruel. Uno de los gerentes de Montecito operaciones del edificio, parte de la nómina secreta de los alemanes, fue enviado a confrontar a Elena. La acorraló cerca de los ascensores de servicio, acusándola en voz alta de haber robado un reloj de una de las oficinas. La acusación era absurda, pero la intención era clara: pintarla como una ladrona, una persona no confiable, y asegurarse de que si intentaba hablar, su palabra no valdría nada. Elena sintió que el suelo desaparecía. La trampa se cerraba a su alrededor. La presión aumentó cuando los propios vicepresidentes de Ricardo, hombres a los que él había guiado, irrumpieron en su oficina. Sus rostros estaban tensos, una mezcla de preocupación y codicia. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», imploró uno de ellos. «Los alemanes están furiosos. No puedes poner en riesgo una fusión de esta magnitud por un rumor de una empleada de la limpieza». Lo presionaron, hablando de responsabilidad fiduciaria, del precio de las acciones, de la oportunidad única que estaba a punto de desechar. Pintaron un escenario apocalíptico: la humillación pública, la caída en el mercado, la celebración de los competidores. Apelaron a su lógica fría, al hombre de negocios implacable que conocían y respetaban. Sé el Ricardo que conocemos. Ignora esta fantasía y cierra el trato. Todos dependemos de ello. Cada palabra era un empujón para que volviera a ser el rey cínico y desconfiado de siempre, para que sacrificara la integridad en nombre del beneficio. Pero Ricardo veía a través de síntesis ellos. Vio en sus ojos no la lealtad a la empresa, sino el miedo a perder sus bonos millonarios. No estaban preocupados por él o por el legado de la empresa, estaban preocupados por sus propios bolsillos. En ese momento se sintió más aislado que nunca, rodeado de aliados que eran, en realidad, lobos esperando su parte del cadáver. La lealtad de ellos era una mercancía, mientras que la de Elena, se dio cuenta, no tenía precio. Desde su ventana, vio cómo se desarrollaba la escena en el piso de abajo. El gerente acusando a Elena y ella de pie, pequeña pero inquebrantable, negando la acusación con una dignidad silenciosa que era más poderosa que los gritos de él. No lloró, no suplicó, simplemente se mantuvo firme en su verdad, incluso cuando el mundo intentaba aplastarla. Ver su fuerza bajo fuego cimentó la decisión de Ricardo. Ella no era una víctima, era una guerrera,
y él iría a la batalla con ella. El golpe final de los conspiradores vino en forma de una carpeta entregada en su escritorio por uno de sus VIPs. La prueba, Ricardo, la tenemos. Dentro había la impresión de un correo electrónico falsificado, supuestamente enviado desde un competidor a la dirección personal de Elena, ofreciéndole dinero para sabotear la fusión. La fabricación era casi perfecta, diseñada para explotar la naturaleza desconfiada de Ricardo. Parecía el jaque mate. La tensión en la sala era insoportable. Todos esperaban que explotara, despidiera a la chica y salvara el negocio. Sus VPs lo observaban esperando la capitulación. ¿Ves, Ricardo? Era una trampa todo el tiempo. La chica es una espía. Deshazte de ella y firmemos ese contrato antes de que sea demasiado tarde. Vamos a salvar la empresa. La presión alcanzó su punto máximo. Parecía que no había salida, que la mentira estaba demasiado bien construida, que la humilde verdad de Elena sería enterrada bajo el peso de un fraude sofisticado. El silencio en la oficina era ensordecedor. Ricardo tomó el papel. El viejo Ricardo, el Isochole, rey de la desconfianza, habría creído aquello al instante. Habría sido la confirmación de todo en lo que siempre había creído, que todos tienen un precio, que la traición siempre está al acecho. Pero algo había cambiado en él. Miró el correo electrónico no para confirmar su sospecha, sino para encontrar el fallo, y lo encontró. Una pequeña, minúscula inconsistencia en la zona horaria del encabezado del servidor, algo que solo un paranoico entrenado como él notaría. La falsificación, aunque buena, no era perfecta. Una sonrisa fría y casi imperceptible tocó los labios de Ricardo. No dijo nada sobre su descubrimiento. Dobló el papel lentamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Su propia paranoia, su mayor debilidad, se había convertido en su mayor arma para proteger a la única persona en la que eligió confiar. Se volvió hacia sus vicepresidentes, su rostro una máscara de calma peligrosa. «Reúnan a todos en la sala de reuniones en 5 minutos», ordenó. «Vamos a terminar. Esto de una vez por todas». La casa había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Las puertas de la sala de reuniones se abrieron una vez más, y un silencio pesado y expectante cayó sobre todos. Ricardo Vargas entró, su postura erguida, su rostro un lienzo indescifrable de calma determinación. Pero no estaba solo. A su lado, caminando en sincronía con él, estaba Elena. Todavía llevaba su simple uniforme de limpieza, una anomalía flagrante en ese mar de trajes caros y poder corporativo. El impacto fue una onda de choque silenciosa que recorrió la sala. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron de par en par. Los ejecutivos se miraron entre sí, una mezcla de asombro e incredulidad en sus rostros, incapaces de procesar la escena que se desarrollaba. Los primeros en romper el hechizo fueron los ejecutivos alemanes. No usaron palabras, sino un sonido aún más insultante. La risa. Comenzó como una sonrisa de desdén. Luego evolucionó a una risa baja y condescendiente. Se inclinaron unos hacia otros, susurrando en alemán bromas crueles sobre cómo Ricardo debía haber perdido el juicio, trayendo a la limpiadora a una negociación de miles de millones. Para ellos, ese era el acto final de un hombre desesperado, una rendición extraña y patética. Su arrogancia los cegó ante el peligro que se avecinaba. Veían un peón sin darse cuenta de que estaban ante la reina. Ignorando por completo la burla, Ricardo caminó hasta su lugar en la cabecera de la mesa. El aire a su alrededor crepitaba con una autoridad que nadie había visto en él antes. No le hizo un gesto a Elena para que se quedara en un rincón o esperara afuera. En cambio, retiró la pesada silla de cuero junto a la suya, un lugar de honor y poder, y se la ofreció. Luego se volvió hacia la sala atónita y anunció con voz clara y cortante: «Señores, quiero presentarles a Elena, mi nueva asesora personal de confianza». La palabra confianza resonó en la sala, un desafío directo a todos los traidores presentes. Con la atención de todos cautiva, fijó su mirada fría como el acero en el líder de la delegación alemana. El tiempo de los juegos había terminado. «Vayamos directamente al grano», dijo Ricardo, su voz nivelada, pero cargada de una amenaza contenida. «Estoy fascinado con la cláusula 8.1b. Me gustaría que me explicara, en detalles minuciosos, como si fuera un niño, de qué manera beneficia exactamente a nuestra nueva y prometedora asociación». La pregunta fue una lanza, directa y afilada, que perforó la fachada de cordialidad y los puso inmediatamente a la defensiva. Pillado por sorpresa, el ejecutivo alemán tartamudeó por un momento antes de que su máscara profesional volviera a su sitio. Intentó mentir, tejiendo una red de jerga legal y términos técnicos complejos. Describió la cláusula como un mecanismo de protección de activos estándar, una formalidad para la optimización de sinergias,
Una fraseología vacía diseñada para confundir e intimidar. Las mentiras eran pulidas, bien ensayadas, pero en la quietud tensa de esa sala sonaban desesperadamente falsas, como un cristal agrietándose bajo presión. Todos sintieron la deshonestidad, aunque no pudieran probarla. Ricardo lo dejó hablar, permitiéndole hundirse cada vez más en su propio pantano de engaños. Le dio la oportunidad de ahorcarse con su propia soga. Cuando el alemán finalmente terminó su explicación vacía, se instaló un silencio incómodo. Ricardo no dijo nada. Simplemente se volvió hacia la joven, a su lado la persona que todos habían descartado, y dijo dos palabras que cambiaron el equilibrio de poder para siempre. Elena, por favor. Todos los ojos, antes fijos en el poder y el dinero, ahora se volvieron hacia la humildad y la verdad. Elena se levantó. El miedo que antes la paralizaba había desaparecido, reemplazado por una fuerza silenciosa. Sus manos no temblaban. Su mirada era directa. Y cuando habló, toda la sala contuvo la respiración. Su voz no era un susurro, sino un instrumento de claridad y poder, y las palabras que salieron no fueron en español. Eran en un alemán perfecto, fluido y cortante. El impacto fue palpable, una ola de asombro que golpeó a los ejecutivos alemanes como una bofetada física. La limpiadora invisible hablaba su idioma y tenía algo que decir. No solo habló, desmanteló. Con una precisión quirúrgica, expuso toda la conspiración, citando las mismas palabras arrogantes que ellos habían dicho, creyendo que estaban a salvo. Explicó la mecánica de la empresa fantasma, la cronología del desvío de patentes, la profundidad del robo que habían planeado. Su voz era la de una maestra exponiendo la ignorancia de sus alumnos, la de una jueza dictando una sentencia ineludible. El color desapareció del rostro de los alemanes, reemplazado por una palidez de pavor y humillación. Ya no estaban en una sala de reuniones. Estaban en el banquillo de los acusados de su propio juicio. Uno de los alemanes, en un último acto de desesperación, se levantó y las llamó mentirosa. Pero antes de que pudiera continuar, la mano de Ricardo golpeó la mesa con la fuerza de un trueno. El sonido retumbó como un disparo. ¡Silencio!, rugió, su voz una fuerza de la naturaleza. Se levantó, poniendo una mano protectora en el hombro de Elena, un muro infranqueable entre ella y sus acusadores. El valor y la integridad de esta mujer, declaró, su voz resonando con una convicción que sacudió la sala. Valen más que todas sus empresas juntas. Ha mostrado más lealtad y valentía que cualquier persona en esta sala. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El fraude quedó expuesto. La negociación muerta. Los traidores, tanto los alemanes como los del equipo de Ricardo que ahora miraban al suelo avergonzados, fueron públicamente humillados. La victoria no se consiguió con poder, dinero o influencia, sino con la valentía de una mujer que todos consideraban insignificante y la decisión de un hombre de Maurice Deche. Escuchar finalmente la voz de la verdad, sin importar cuán humildemente se presentara. En ese silencio ensordecedor, Ricardo miró a Elena, y en sus ojos había algo que el dinero nunca podría comprar. Un profundo respeto y una gratitud que lo estaban salvando de más maneras de las que podía imaginar. La caída de los titanes fue tan veloz como silenciosa. Ricardo Vargas no perdió el tiempo. Con la misma implacabilidad que había usado para construir su imperio, ahora la usaba para limpiarlo. Se iniciaron acciones legales masivas contra la empresa alemana, exponiendo el fraude a una escala internacional que sacudió el mercado. Internamente, la purga fue igualmente decisiva. El traductor traidor y los vicepresidentes que lo presionaron para ignorar la verdad fueron despedidos sumariamente. No con ira, sino con la fría claridad de quien extirpa un tumor. Ricardo estaba demoliendo su antigua fortaleza de desconfianza, ladrillo a ladrillo, para reconstruir algo nuevo en su lugar. Un castillo ahora con ventanas abiertas y cimentado sobre la roca de la integridad. Días después convocó a Elena a su oficina. La sala era la misma, pero la atmósfera era completamente diferente. Ya no existía la distancia gélida entre un jefe y una subalterna, sino el calor y el respeto entre dos aliados. Ricardo no le ofreció una recompensa, sino una oportunidad. No necesito otro ejecutivo, dijo él. Necesito una conciencia. Necesito a alguien que vea lo que los demás no ven. Le ofreció el Innopoisies, cargo de directora de un nuevo departamento de ética y supervisión de contratos, y además prometió financiar íntegramente su educación en Derecho Internacional en la mejor universidad de Europa. No era un regalo, era un reconocimiento de su valor incalculable. La transformación de Ricardo no se detuvo en las puertas de su empresa. La valentía de Elena lo inspiró a ver el mundo de una manera diferente, a buscar valor donde la sociedad le había enseñado a no mirar. Se dio cuenta de que el Polje Oshit
Verdadero talento a menudo es invisible, silenciado por la falta de oportunidades. Con parte de su fortuna, creó una fundación dedicada a dar becas de estudio y oportunidades de empleo a jóvenes inmigrantes y personas en situaciones vulnerables. Quería construir puentes para otras Helenas que andaban por ahí, genios escondidos en uniformes, esperando solo una oportunidad para brillar y cambiar el mundo con su luz. Su filosofía de vida cambió radicalmente. El hombre que veía la desconfianza como una armadura ahora entendía que era en realidad una jaula. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en cerrarse al mundo, sino en la sabiduría de saber en quién confiar. Aprendió que la integridad de una persona no se mide por su extracto bancario, sino por la fortaleza de su carácter. Su empresa se transformó bajo este nuevo liderazgo, priorizando el capital humano por encima del beneficio a cualquier costo, creando un ambiente donde la lealtad era genuina, pues se cultivaba a través del respeto mutuo y no del miedo. Ricardo Vargas aprendió ese día que la genialidad no viste de traje y corbata y que la verdadera fortuna de un hombre no está en lo que tiene en el bolsillo, sino en la fuerza de su carácter y en la luz de su inteligencia. Descubrió que a veces la ayuda más crucial no viene de ejércitos de asesores pagados, sino del susurro valiente de la persona más inesperada. Y Helena, la mujer que antes limpiaba las ventanas de su castillo de cristal, le enseñó la lección más valiosa de todas, que para ver el mundo con claridad, primero necesitas limpiar las ventanas de tu propio corazón. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que la integridad es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de transformación. Comenta: el valor no tiene precio, si tú también crees en la fuerza del carácter humano.